I'm going to tell you a story, but I'll be honest, it doesn't have a happy ending. In fact, it doesn't have an ending at all. It's about how a bunch of institutions, some you're supposed to trust, got together and started a war. Not the kind of war you're thinking of. The kind with tanks and planes and parades and shit. I'm talking about a drug war. The kind that's easy to forget is happening, until you realize that in the last 30 years in Mexico, it's killed 500,000 people. And counting. Now, a lot of people don't want to hear this story. They want to pretend it never happened. But fuck that. It happened. Look, I can't tell you how the drug war ends. Man, I can't even tell you if it ends. But I can tell you how it began. Or at least when we realized we were in it. Sometimes you need somebody to wake you the fuck up and tell you the shooting has started. In this story, that guy's name is Kiki Camarena. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo será. Do you smoke pot? Yes, it's okay if you do. There are laws now that say it's cool. I don't agree with them, but it's not up to me. They say it's a gateway drug, and it is. It sure is in this story. If you smoked pot in the late 70s, whether you knew it or not, that pot probably started life in the same place our story begins, Sinaloa. The third leg of what they called the Mexican Golden Triangle. The birthplace of Mexican dope smuggling, and the guys who would go on to run the game. With its fertile fields and hills heavy with opium poppies and Mexican marijuana, to potheads and the Sinaloan scumbags who operated there, it was a regular Garden of Eden. De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ya tiene otro amor. No se ha dado cuenta que le
hubo tú? ¿Cómo va todo en la tierra del futuro? Ríase. Pero el futuro nos llega a todos. Hasta aquí en Sinaloa. Mira, mi nueva alumna, esto sí es el futuro. Vas a ver. Órale, princesa, ¿ya está lista para cosechar? No, está muy tiernita. Por lo menos una semana más. ¿Qué hubo? Tienes razón. Este era mi alumno, pero pasas a creer. Ahora andáis sembrando ramitas en los invernaderos. Pareces florista tú. Órale, que se te va a hacer tarde. Sácate. Ándele, princesa. Que ustedes ya lo oyeron. Órale. Una semana más para sembrar. ¿Y tú qué andas haciendo por acá? ¿Poco estás respirando el aire limpio tú? La nueva cosecha necesita airarse. Quería ver si me presta un extractor. ¡Cuélale, Rafa! ¡Y diles que suene la campana! But nothing golden can stay, man. When the government in Mexico City figured out that a bunch of Sinaloan farmers were getting rich shipping their dope up north, they decided to do something about it. They called it Operation Condor. It was the code name for the government's invasion of Sinaloa, a search and destroy mission designed to turn the drug trade to ashes. The Army's goal was to burn every field they could find, arrest every trafficker, and remind the people living there who was boss. Somos el Ejército Nacional. Estamos aquí para liberarnos de los traficantes de Sinaloa, quienes han desafiado al gobierno federal por demasiado tiempo. ¡Salgan con las manos en alto! ¡O entraremos por la fuerza! Sal afuera, Rafa. Algo me matan. Si no sales, nos matan a todos. Dame señal, quiero que dispares a la puerta. Solamente quiero que sepa que estamos aquí, ¿ok? Buen jale, comandante. Ahorita se lo saco. Es Rafa Quintero el que andan buscando. Óyeme. ¿Y tú quién chingados eres? ¿Quién soy yo? ¿Sí, quién eres tú? Miguel Ángel Félix Gallardo, policía del estado de Sinaloa. Para servirle. ¿Y ya te diste cuenta que estamos en medio de un operativo? Una iglesia, no le chingue, comandante. Hay morritos allá adentro, hay señoras. Tampoco hace falta tanto pedo para entrar por un cabrón, ¿no? Déjese lo saco, aquí me conocen todos, espérenme. Padre, voy a entrar. Ok. Si no salen 30 segundos, quiero que todo el mundo empiece a disparar. Calladito.
está, pues. Rafael Caro Quintero. Pinche analfabeta que trabaja en los plantíos de Pedro Avilés. El traficante más cabrón de Sinaloa. El gobierno nos mandó a los militares, compa. Ahora sí se los cargó la verga. Quiero que le digas aquí al señor dónde están los plantíos que no han quemado. No sé de qué chingada está hablando. A ver, vamos otra vez. ¿Dónde vergas están los campos que no han quemado? Que no sé. Atención, pendejo. ¿Dónde están los campos de Tameapa que no han quemado, Ahí arriba, señor. Están ahí arriba. Están ahí arriba. Del otro lado del cerro, 2 kilómetros pasando el río. ¿Nunca conocí un tira sinaloense tan chingón como usted? ¿Qué dice? ¿Este compa me lo puedo llevar yo? Seguro. Nosotros todavía tenemos muchos plantíos por quemar. ¡Señores! ¡Vámonos! Ey, tranquilo. Mira nomás lo que han hecho estos putos cabrones. Callao. No te bajes. Hey, soy yo, voy a abrir. ¡Papá! ¿Qué onda? ¿Cómo pasa? ¿Estás bien? Oímos cómo desbarataban todo. Regresaron. Tal como lo dijiste. Como si lo hubieras planeado así. Hombre, adivinar no es lo mismo que planear. ¿Ustedes que protegieron a su mamá? Lo intentamos, pero nos dio mucho miedo. Ey, no tenga miedo, mija. Ok. Bueno. ¡Tío! Mijo. No te quedas tan caro. Me estaban lastimando, me cortaba la circulación. ¿Viste lo que esos culeros le hicieron a mi invernadero? No se la llevaron toda, compa. Y eso será suficiente. Yo siempre he dicho que en esta casa los sesos los tienes tú, María. Métete que te van a ver. Plebes, métanse con él. Me pegaste bien recio, pendejo. Sea llorón. Sí se me ocurrió dejarles que se llevaran todo. Comprarnos unos meses más. Hombre, esto hay que hacerlo ya. Si no, las cosas no van a cambiar. Lo sé. Ya te dije. Por más que quieras, si quieres que le pares, le paro. Es por eso que jamás podría pedirte. Yo creo que esto también lo adivinaste, cabrón. Military intervention never works the way you want it to. In fact, it usually backfires. Drug dealers are like cockroaches. You can poison them,
Step on them? Fuck. You can set them on fire, but they'll always come back, usually stronger than ever. Anytime you think you've knocked out the dope business, a smart trafficker, well, he'll just find a better way. La mitad del estado es un desastre. A la Ciudad de México nunca le hemos importado. Solo les interesa demostrarle a los gringos que tienen control sobre el asunto de la marihuana. Hey, pero de toda crisis nace una oportunidad, ¿que no? Esa me la enseñó usted, gobernador. ¿Y el riesgo? Eso también te lo enseñé. Venía a darle las gracias por todo lo que ha hecho por mi familia. Tú fuiste muy importante en la crianza de Rodolfo, tanto como yo. Pudiste haber tenido una verdadera carrera policíaca, Miguel. Jefe de la Policía del Estado, de haberlo querido. Fue que las cosas hubieran sido distintas por aquí. Pues que... No, pero usted nunca quiso cambiar nada. No se quiso ir por la grande, ¿no? Un presidente de Sinaloa. No. Para cambiar las cosas hace falta mucho escándalo. Yo no soy un hombre de escándalos. Le voy a decir a Rodolfo que pasaste. Le va a dar mucha pena no haberte visto. Sí. Lo que tengas planeado hacer, cuidado. Hey. Pues gracias, mi gober. It's like 4 o'clock in the morning, right? And I'm coming up from Long Beach with a bunch of vatos. Then all of a sudden, beep! Oh, fucking shit, bro. Fuck. I get pulled over. And this dude is just eyeing me, right? And I'm looking at him back, and he's like, "Can I get your driver's license?" I got 5 pounds in the trunk, and he's fucking gonna stop me for a fucking taillight? So anyway, I look over my shoulder. My boy Diaz. You know, he's like this. He's got the gun pinned against the door, right? Oof. He's not gonna go back. If this guy asks me to pop the trunk, I'm gonna blow his fucking head off. Then all of a sudden, there's a fucking radio chirps. Robbery in progress, blah, blah, blah. Comes back, and he looks at me and he says, "Hey, you know what? It's your lucky day. Fix that fucking taillight." And I'm thinking to myself, my lucky day? It's crazy, bro. Hey, so what's up? We gonna do this? Fucking quarter? Are you serious? Sample, homie. Like what you see, we talk next time, I set you up with more. What I want to see is 100. It's not how I work about them. Like I said, a story on a sample. Off something you could have bought off the street, right? If you want to start me off with a sample, you take me to your warehouse. You pull out a bale, and I take my sample from that. Our warehouse. I don't fucking know you. Chewy's making the fucking introduction. I thought you had this shit lined up, bro. You're wasting my time with this fucking clown. Listen to me, puto. He's making the fucking introduction. Chill. Yo, you can get that shit off the street, man. I can speak for that. All right. I didn't come here for a fucking sample. All right? I came here for a supplier. Is that gonna be you? You know what? You're kind of pushy, Holmes. Yeah? So why don't you take a hit? Chill the fuck out. You know what? I'm on parole, so I ain't hitting shit. You're your little fucking story. Was it some kind of cover, puto? Why, you got your cop buddies listening in right now? Mira, cabrón, a mí no me gusta que me llamen un pinche mentiroso. Y peor, pinche tira. What's he doing? Jesus. Hey, whoever's listening, they can't hear us right now. No. What the fuck? Where's your gun? See that? Point it at my hand. Point it at me. Point it at me! You're fucking crazy, man. Go like this. There you go. You know what, better? Like that. Good shot. Guys, relax. Give it a... We gotta get him out of there, man. Come on, Give give me me a your second. fucking thing. If I was a fucking cop and I had a gun pointed to my head, they'd be rushing through that fucking door and blowing you motherfuckers away. Get him the fuck out of there.
Told you. Hey, dale la chela, güey. Oh, I hear you, bro. I'm on parole, too. Yeah. It's the bitch can know. Fucking bitch, bro. Pull it. Nah. Crazy. I like you, puto. I like you. Oh. Yeah. So listen. So it's like this, homie. I got a shipment landing next week. So once it gets here, Right. you come to my spa, and then you can feel all the bells you want, carnal. Órale. 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 Salud. Hey, but I'm gonna take that quarter so my homie can get one of your samples. Fresno PD? Fresno? What the fuck? Stay down! Get up! Get up! Give me your hand! Get down! Shit. Fuck! Hang tight. Guys, can we move in on this? Hey, I'm DEA, all right? Yeah. And I'm fucking Olivia Newton-John. Now shut the fuck up, Chico. Hey, you ever hear of the DEA? Yeah, it's like, drug enforcement agency or something. Administration. Yeah. Well, Chico over here keeps saying he's working undercover for him. Looks like we picked up a whole team of undercovers. Whoa. That's one of my guys. Shit. Are you serious? Yes. He's with you? Yeah, that's my partner. And if it wasn't for you guys, we'd be taking down 100 fucking pounds next week. Well, nothing personal, buddy. Just tough telling the good hombres from the bad sometimes. No, I get it. Nowadays, you say you're a DEA agent, you're gonna get some respect. But back then, people didn't know what to make of them. They'd only been around for a couple of years. And compared to our better-known federal agencies, the FBI and the CIA, they were nobodies. In fact, in 1980, there were more women in the NYPD than there were agents in the entire DEA. The headquarters in DC sat on top of a fucking strip club. And even though they didn't need a reminder they came in last in the law enforcement pecking order, they got one pretty regularly. But it was a rough one out there. With all due respect, sir, it was like working with amateurs. Like 6 months of undercover work down the drain because of those guys. You don't think to inform local law enforcement that you're running an op in their backyard? It was only an introduction. There was no threat. There was no need for local PD. Kiki, you had a gun pointed at your head. Sir, it's more complicated than that. You read it, sir. Fuck it. One more scumbag off the street. Has a decision been made about my transfer, sir? Didn't go your way. All right. Who did they give Miami to? Was it Collins? O'Brien? Does it matter? No, just tell me. I can take it. I can take it. Just tell me. Kershaw? Yeah. I don't know what you put in for it. What am I always telling you? Attitude and experience are factors. Kershaw has both. I got attitude. You want more attitude? I'll give you more attitude. Your time will come. 5 years on post here isn't enough, sir? What other posts is available, sir? What do you have? Guadalajara. I mean, that's all that was available. If I stay here, my career's just gonna die. I'm serious. No. I mean, you know what? I mean, if you don't move on, you don't move up. That's the way it goes. That from the handbook? What do you want me to say, Kiki? It's not Miami. Fucking Kershaw. I swear to bullshit. Don's a fucking asshole. 5 years for what? I'll stop. Kikito's about to bet. All right, let's go, Kikito. Just like I said, keep your eye on the ball and swing through it, okay? Hey, keep it simple. Remember, from the ground up, rotate, release, and keep your eye on the ball. Let's go. That's not how we practice. That's your dad's jeans at work, right there. Good contact, Kikito. Yeah, good contact. Nice hit. Got this. Keep him coming fast. I mean, we could always move back to Calexico. I got a better idea. Why don't you quit? Fuck it, become a fireman again.
I can do other things. I can do other things. Sure you can, honey. ¿Estás al tiro? Y eso. Ya toca. Ya para que te compres ropita, primo. ¿Qué vos, Joaquín? ¿Vas a pasar? No. Yo nomás soy el campesino. Ese cabrón te toca a ti. Estás. Me chingues. 6 putos meses. ¿Y ahora hay que plantar otra vez? Haya cosa. Perdimos todo, patrón. Todo el móndrigo plantío. ¿Y tú qué hacías mientras quemaban mis plantíos? Perdí un ojo, Pedro. Sí, ya lo veo. Muchas gracias por tu sacrificio, Héctor. Pero ¿y los demás? Veo a muchos cabrones con 2 ojos. ¿Qué chingados estaban haciendo? Vete para Durango. Dile a Gómez que nos venda todo lo que tiene. A ver si con eso lo armamos por un rato. Ya está. Disculpe, patrón. Con su permiso. A mí se me ocurre una forma, ya para que se acabe esto de una buena vez. Ah, chingado. ¿Que este no era la niñera del hijo del gobernador? Pudo haber dado el pitazo, ¿eh? Es el gobernador de Sinaloa, ¿qué vergas le van a decir a él? Con todo respeto, patrón. Pero vienen los militares y nos queman todos los plantíos, ¿y nosotros qué hacemos? Ir a comprar mota a Durango y a pechugar, en serio. ¿Otra vez? Así vamos a acabar igual de jodidos todos cuando regresen. Hay que llevarse el negocio para otro lado, donde no nos puedan tocar, donde ni se atrevan. Hay que irse para Guadalajara. Allá no somos nadie. No, pues acá tampoco. Y don Neto. Aquí viene el ejército y ¿qué? Ningún pinche periódico jodido va a sacar la nota. Siempre nos chingan porque somos sinaloenses. Aquí no pasa nada. Allá es distinto. Allá sí hay bancos y empresas grandes y gente de clase alta y toda la mamada. Quiero ver que el gobierno les mande a los militares, se meten en un pedote. Primeras planas y la verga. Yo digo que es la única forma. Pero como usted vea, patrón. ¿Qué vas a ver este cabrón? No es traficante, es policía. Ex policía. Peor tantito. A ver, bueno. Guadalajara todavía la controlan los hermanos Naranjo. Sí, ese pinche par de animales, ¿a poco nos van a dejar entrar en su territorio así nomás, Pedro? Usted es el león de Sinaloa. No en balde armó todo esto. Serían unos pendejos si no negocian. Se van a burlar de nosotros. De mí nadie se pinche burla. Vete para Guadalajara y de reunirte con ellos. Si no logras cerrar un trato, es tu pedo. Está bueno. Está bueno. Nomás ocupo que me acompañe alguien. Digo, para que me la crean, ¿no? Ahí sí tienes toda la razón. Bueno. ¿A quién tienes pensado o qué? El Don Neto estaría bien. Así que... How many more are you gonna have? I don't know. I mean, that's only my 6th one.
I have my own, but I wouldn't want her to turn out like you. Yeah, nobody wants that. Why are you looking at me like that? I think you know. I don't. I don't want to stay in Fresno. You're tired of the same. I am too. So let's change it. Together. Show them what they're not seeing. You sure you want that? Don't you? Take Mexico, Kiki. Prove them wrong. What about you? I have to check, but I'm pretty sure women give birth in Mexico, too. Right. ¿Pasaportes? Bienvenido a México. Me había traído para todos. Chingate las que yo no me tomé. Seguro te sientes muy chingón lamiéndole el culo a Pedro para que te apoye. Te voy a explicar cómo está el pedo. Esos cabrones, los naranjo, son la competencia. Les vale verga el León de Sinaloa. Y les vales verga tú. Yo voy de vacaciones a Guadalajara. La voy a pasar a toda madre. Yo no formo parte de tu plan. Te organizo una reunión y me siento en una esquina para ver cómo te parte la madre. Vamos, pariente. Estamos. ¿Qué otra cosa? Eso de andar de lamehuevos tiene sus riesgos. Si haces quedar mal a Pedro, si lo humillas, si lo haces ver débil, te va a llenar el cuerpo de agujeros. Eso también va para ti, corazón. ¡Ay, carantias cantan o les aparrucho amigo! Dice... En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró. Y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. Voló, voló y voló. Pues, ¿Qué pedo? Rafa. Nomás terminas, te vas derechito al hotel, ¿eh? Ey. Primo. Sí, en serio. La malvada calandria, esto le contestó a usted. ¿Estás buscando orientación vocacional o qué pedo? Y triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Voló, voló y voló.
por un trago. Un estacionamiento muy amplio, ubicado en la calle San Pedro. ¿Sí? Ujú. Sí. Perfecto. Sí, señor. De nada. Tiene 2 cuartos. ¿Qué tiempo se quedará? No, pues indefinido. Neto. Qué sorpresa oír que visita nuestra ciudad. Es un viaje repentino. Aquí ando cuidando a este. ¿Cómo está tu carnal? Sí, todo bien. Me contaron lo del ejército. Les volvieron a quemar la mercancía, ¿verdad? Lástima. Pero para matar a las ratas supongo que hay que meterse a la coladera. ¿O no? Sí, sí. Sí, claro. Pues como te decía, yo aquí ando acompañando. Te traigo una propuesta, compa. ¿Una proposición? Qué bueno. Hagámosla, pues. Después del broncón que nos pasó allá en Sinaloa, pues, nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Estamos buscando una sociedad. ¿Sociedad? Pues ahora sí estoy interesado. No, está muy fácil. Básicamente es traernos la operación de nuestros plantíos acá. Venirnos a Guadalajara. De ustedes nomás necesitamos, pues, la protección de sus policías y ya. Nos encargamos de todo. De la mano de obra, distribución, todos los gastos. Y pues estamos dispuestos a compartir 50-50 las ganancias. ¿Ok? Digo, somos los mejores para crecer esta chingadera, ¿no? Miren nada más a este cabrón. ¿Qué te parece si nos dividimos las ganancias? 60-40. No, espera. 70-30. No. 80-20. No. 90-10. Esta es mi última oferta. A ti no te toca nada y te largas de mi pinche pueblo. Socios. ¿Es en serio lo que dice este pendejo? Allá en Sinaloa tienen culitos bien lindos, ¿verdad? Pues ahora que se van a andar muriendo de hambre, ¿por qué no nos mandan unas cuantas? Aquí les encontramos qué hacer. Dígale a León que en Guadalajara nos reímos mucho de él. Sí, ¿sabes qué? Te tengo otra propuesta. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Volviste loco, pendejo? Esto se va a llenar de policías de este cabrón, que nos van a mandar con su hermano para que nos queme vivos. ¡Rafa! ¡Órale! Pinche par de loquitos, váyanse a la verga. Vale, pues. Enséñame. Órale, enséñame eso. Hablé con el geólogo. Dice que... aquí. ¿En serio? Está más cerca de lo que pensamos. Nomás que hay que escarbarle. Cosas así como te dije. Hi, I'm Kiki Camarena. I'm looking for Jaime Kirkendall. Mr. Kirkendall's in the back waiting for you. Thank you.
Agent Camarena. Yes, sir. Jaime Kirkendall. Nice to meet you. Welcome to Guadalajara. Thank you, sir. Well, come on back. So how's the trip down? It was a little long, sir. You know, having a 6-year-old in the back didn't help, you know? But, I look forward to getting started. I take it you speak Spanish? Pues, lo moreno no es del sol. Así nací. Well, how'd that play with the boys up in Fresno? Like you might expect, sir. Mi esposa es de Chiapas, pero aquí nos gusta más. Yeah, I think you will too. I mean, the truth is, this office has been needing someone like you. And don't get me wrong, Agents Knapp and Sears are strong agents, but ethnicity poses its limitations on the locals here. Sure, yeah, no, I'd imagine that informants probably feel a little safer talking corruption to a fellow Mexican. So you get how Mexico works. Well, my grandmother's from Guadalajara, and I used to spend a lot of time here as a kid. Yeah. Well, the Mex feds are crooked as hell, but they're what we got. You know, we work with them best we can. We try to, anyway. Right. Sir, is there a case that you want me to jump on? It may serve you better to think about this as more of a data gathering assignment rather than a traditional law enforcement posting. You know, we can't arrest anyone. We don't have that power. We just gather intelligence best we can and we send it on to the agents up north. Like a neighborhood watch. We do the best we can. No, I understand, sir. Sorry, I understand, like, you know, if data gathering is what you do, then I'm all in, sir. Good. All right, so we hit the Camelot around 5. That's the bar across the street. You should join us. I mean, you've seen the desert. It's time to meet the snakes. Dirección Federal de Seguridad, levántense. Quiero ver las manos, cabrones. ¡Las manos! Buenas. No vayan a hacer ninguna pendejada, cabrones, Revíselos. ¡Vámonos! Encontramos a este gordiflón saliéndose de la ciudad. Me van a matar por tu culpa, culero. ¡Vámonos, cabrones! Déjanos estar platicando. ¡Vámonos! También soy policía. Era, pues, policía del estado. Me tocaba patrullar los campos de noche allá en Sinaloa. Una de esas, topé a un vato cortando colas de mota allá en los campos de cultivo. Pobre cabrón. Robándole a gente que no sabe perdonar. A mí igualito que ustedes, Me pidieron que me lo quebrara para que lo desaparecieran. ¿Saben qué hice? Me lo llevé ahí merito donde empieza el desierto. Lo bajé del carro y le dije que se echara a correr. Que se fuera derechito hasta que viera salir el sol. Ese vato era hermano de un policía. Estaba empezando. Le decían el azul. Aunque yo creo que ustedes le dicen distinto. Me han de decir comandante. Llévenme con él. A ver si no acaban igualito que yo. We got
2 whiskeys, 3 Cuba Libres, and 5 to the base side. So you just buy them drinks all night and hope they give you something? The drunker they get, the more they spill. Look, nobody talks more shit than a drunk Mexican cop. Eres nuevo, ¿verdad? Acabo de llegar. Bienvenido a Guadalajara. ¿Estás de servicio? Sí, todos estamos de servicio, mira. Kiki Camarena. Sammy Álvarez. ¿Todos son policía? Sí. Los uniformados de allá son de la Policía Municipal de Guadalajara. O sea, pendejos locales. Estos de azul son de la Policía Estatal de Jalisco. El de hasta acá es mi capitán. ¿Y la policía judicial? Las 2 mesas del fondo, los federales. Ese que está hablando con tu jefe es el comandante Rojas. Y el que está al ladito, el comandante Méndez. A ustedes les gusta invitar los tragos, ¿eh? Es el estilo americano. ¿Quieres uno? Bueno, pues otra igual. Comandante. Comandante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Tomás, ¿quiénes son tus amigos? Este es el tipo que le salvó la vida a su hermano en Sinaloa. Pues pensé que quería hablar con él antes de que le diéramos piso, patrón. Qué buena idea. Nada más que yo no tengo ningún hermano, pinche idiota. Veníamos a hacerle una propuesta. Esto es trato de ellos. Yo no vengo con ellos. Digo, para que quede claro. Sí, ya me dijeron que traen una propuesta. Escuché que tuvieron una junta con Hernán Naranjo y no les fue bien. El acuerdo es con usted nomás, comandante. No es con los naranjos. Ahí está la oferta. En la mochila esta. Es nuestra última cepa. Mucho más poderosa que la mierda esa que tienen ahí. Jesús, pásame uno de nuestros kilos. ¿Pesan lo mismo? ¿Cómo? Dale, primo. Cuéntale. Fíjese que yo eliminé los machos de la cepa. Que los machos estaban polinizando a las hembras y pues no tiene semilla. La chingadera que usted tiene aquí está llena de palos y de cocos y esa madre no se puede fumar. Además ocupa menos espacio. Con los mismos camiones se puede transportar mucho más. Ando buscando socio. Le ofrezco 50%, ¿cómo ve? ¿Cómo le llaman a esto? ¿Cómo? Pues sin semilla. ¿Dónde están estos cabrones? Estos son los hijos de puta que mataron a mi hermano. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál tranquilo? ¿Me quieres explicar por qué este pendejo sigue vivo? Estos hijos de puta mueren ahora mismo. Baja la pistola. Baja eso. Este cabrón acaba de matar a mi hermano. Me van a disculpar. Pero tengo que proteger a mis socios. ¡Ve por ellos! Tomás, te cargo. ¿Y tú? ¿No dijiste que no venías con ellos? Espérese. Si viene con nosotros. Era una broma nomás.
se hace el rogar. Está bueno. Quiero mi dinero cada mes. Me imagino que tomará un poco de tiempo para que crezca. Hey. Bueno. El primer mes es cortesía de los Naranjo. ¿Te gustó? Mi tío es de la estatal de Jalisco. Un día me habla y me dice que vaya a su casa, que lleve dinero. Él empieza a contarlo. Y de pronto me dice que yo ya soy policía también. Yo supongo que estaba haciéndole un paro a alguien para sacarle de algún pedote y a cambio me pidió trabajo para mí. Por lo menos tienes trabajo, ¿eh? Se queda el 10% de lo que gano. Ah, qué lindo tu tío. ¿Quiénes son ellos? The Boogeyman. 3 whiskies. Those boys are DFS, Federal Security Directorate. They're kind of like KGB and the Gestapo all rolled into one. Ah, guess we're not buying them drinks. No. They get theirs from the CIA. Yeah. We steer clear of them. They do the same for us. That's just kind of the deal. Right. Now I get it. Not our ball game. We just provide the refreshments. You learn quick. Oye, ¿me pasas una? Sí. Gracias. Tienes sangre en tus zapatos. Aquí es. Es un desierto. Pero allá abajo hay mucha agua, fíjese. Suficiente para toda la mota que los gringos se fuman en un año. Eso lo aprendiste en la universidad. Hey. ¿Y a poco es cierto esa mamada que dice que él inventó esa cosa? Ey, es su bebé. Pues entonces es un genio. Por eso lo trajiste. Ya nos vamos entendiendo, don Neto. Bueno, y si ya tenían esa pinche mota mágica, ¿por qué no la sembraron allá en nuestra tierra? No se puede. No puede haber otros plantíos cerca. Se contamina la cepa. Estas cabronas, para crecer, tienen que estar solitas. ¿Y Avilés? ¿Qué crees que va a opinar de esto? No sé, pues, ¿usted qué cree? Ser el narco más cabrón de México. Yo creo le va a gustar, ¿no? Se me figura ese tipo de vato. ¿Y por qué yo? Tengo un plan. Pues si no lo dudo. De cualquier manera estás bien zafado.
A lo mejor sabes más de este negocio de lo que pensé. No, a mí no me interesa su negocio. Yo aquí ando construyendo un imperio.